Tengan una buena noche, queridos amigos. Me da mucho gusto poder volver a compartir con ustedes y tener este encuentro maravilloso por las misericordias de Dios. El tema sobre el cual vamos a reflexionar en esta noche lo he titulado Discípulos verdaderos. Aunque vamos a desarrollar la palabra permanecer firmes, mantenerse unidos a Jesús. Esa es la característica de un discípulo verdadero del Señor. Vamos entonces a compartir en esta noche esta preciosa enseñanza de las Sagradas Escrituras. Al Señor Jesucristo le molestaba inmensamente que la gente lo siguiera sin compromiso. A Jesús le disgustaba que las personas dijeran que creían en él, que lo siguieran a todas partes por donde él caminaba, pero sin seguir sus huellas, sin demostrar con sus hechos un amor comprometido con él. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27 y el versículo 33 podemos leer: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida, más que a su propio proyecto de vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Repito, ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. No importa que estén en el siglo XXI y que la modernidad les haya cambiado la mentalidad. No pueden seguirme, no pueden ser mis discípulos. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Todo lo que tienen. Ese era el llamado de Jesús, amados amigos, a los seguidores inmediatos, a las multitudes. Jesús no engañó como engañan los predicadores del siglo XXI a la gente para tener una gran audiencia, para que lleve la gente mucho dinero a sus iglesias, para volverse famosos. Entonces hay predicadores que le suavizan las cosas y le dicen una cantidad de cosas bonitas a la gente, cambiando las reglas, cambiando el llamamiento de Dios Padre y de Dios Hijo. Esta fue la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, cuando más crecía el grupo, más se preocupaba. A mayor cantidad, mayor preocupación de Jesús, porque sabía que esa masa informe no tenía forma de seguirle, de comprometerse, de entenderlo, de conocerlo personalmente. Y eso fue lo que hizo. Cuando mucha gente lo seguía, noten el texto, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió. A Jesús no le interesa el montón, la cantidad de gente, los millones de hombres y mujeres que puedan decir que son de esta iglesia o de aquella, o que son cristianos o que creen en él.
A Jesús lo que le importa es el compromiso real con Él. De eso se trata. Esas son las reglas de Cristo, no han cambiado. No han cambiado, queridos amigos. Jesús no las ha cambiado porque las leyes de Cristo son inmutables. Las palabras de Cristo son inmutables, son permanentes, no son variables, no son transitorias, no son para un tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Es insólito que personas que crean en Jesús rechacen las mismas enseñanzas del Señor. Miren este caso tan ridículo en Juan capítulo 8, versículos 30 al 37, con un grupo de discípulos de Jesús, lo que le pasó. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Repito, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí está, creyeron con negrita, muchachos, muchachas, amigos, amigas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esas negritas y esta roja que coloqué en verdaderamente es una palabra de alarma. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ese término permanecer es el término griego meno, y ese término hace referencia a quedarse quieto en un solo lugar. Hace referencia a perseverar. Hace referencia a mantenerse. Hace referencia a resistir, a aguantar, a no retroceder, como le pasó a ciertos discípulos también de Jesús, del capítulo 6 de San Juan. Ese fue otro grupo de judíos que creyó en él y lo siguieron. Pero cuando el Señor les dio cierta enseñanza, retrocedieron y volvieron atrás. Es decir, no permanecieron. Y los que no permanecen escuchando las enseñanzas de Jesús, entendiendo las enseñanzas de Jesús, practicando las enseñanzas de Jesús, dando resultados de vida cristiana, de conducta, de comportamiento, entonces no son verdaderos discípulos, pero pueden ser buenos católicos y pueden ser buenos cristianos evangélicos y buenos cristianos ortodoxos y buenos cristianos anglicanos o episcopales de la iglesia a la que quieras pertenecer. Los verdaderos discípulos de Jesús permanecen dando frutos, dando resultados, permanecen firmes, no retroceden, resisten y aguantan las pruebas, los sufrimientos, las persecuciones, las dificultades con la esposa, con el esposo, con la mamá, con el papá, con el hermano, con la hermana, con los hijos, con la suegra, con la nuera, con las cuñadas, con los vecinos, con los mejores amigos. Se persevera a pesar de las amenazas, de los problemas, de las dificultades. Y el que persevera y permanece verdaderamente practicando las enseñanzas de Jesús, conocerá la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo aquel que conoce la verdad, solo ese se libera del pecado, del dominio del pecado, hermanos.
Lo que esclaviza al hombre es el pecado. Lo que somete, domina y arruina la vida del ser humano es el pecado, el poder del pecado, la maldad dentro del ser humano, de la que no es capaz de liberarse por sus propias fuerzas. Y para eso necesita recibir a Cristo en su corazón. Miren estos creyentes, estos judíos que creyeron en Cristo, miren lo que les va a pasar, porque estos judíos creyeron en Cristo, pero nunca establecieron una relación personal con Él, una relación de intimidad, porque la palabra permanecer en griego, el término meno, significa en este contexto del Evangelio de Jesucristo, permanecer en una relación personal con Cristo. Personal. Eso no es creer así nomás por costumbre, por tradición, porque me bautizaron, porque me hicieron la primera comunión y me dieron muchos regalitos ese día, porque hice la confirmación, porque mi papá es pastor evangélico. No, porque es que en mi familia hay un sacerdote. No, amigos, hay que construir una relación personal con Jesucristo para poder ser auténticamente discípulos de Él, discípulos verdaderos, discípulos auténticos. Y si no, no estamos siendo más que católicos o cristianos evangélicos o protestantes, pero eso no le sirve a Jesús. Él no quiere ser seguido por mucha gente que no desarrolla una relación íntima personal con Él. Solo los que tenemos una relación personal con Jesús conocemos la verdad del evangelio, y esa verdad nos libera del dominio del pecado. Le respondieron esos judíos creyentes: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Por Dios. Ellos estaban haciendo referencia a su tradición religiosa, a la religión de Abraham. Pertenecemos a la religión de Abraham. En otras partes decían, pertenecemos a la religión de Moisés. ¿Y quién dijo que la religión nos va a salvar? Lo que nos salva es construir una relación íntima, personal con el Señor Jesucristo. Y eso solo se hace en los que perseveran firmemente estudiando la palabra, que nos convertimos en estudiantes, en discípulos. Eso es, discípulos, estudiantes, escolares, niños que estamos aprendiendo a escribir lo que Cristo nos dejó, nos mostró, como les enseñaba en la clase anterior. Ya tenemos una copia, un modelo que imitar. Ahí están los caracteres. Entonces aprendamos a dibujar con nuestras vidas y nuestras vidas la conducta de Cristo. Entonces le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, amén, amén, les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se trata de ser cristianos, católicos o protestantes con una vida moral desordenada, viviendo de cualquier manera, en conflictos, en borracheras, en fornicaciones, en adulterios, en peleas, en mentiras, en deshonestidad, en chismes, en odios, en rivalidades, en pleitos, en sembrar discordias en la familia con los vecinos, en envidias, en amarguras, en venganzas. De eso están llenos los templos de nuestras iglesias cristianas. Y Jesús no quiere que ese tipo de personas digan que son discípulos de Él.
digan que son cristianos. A él no le gusta eso. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dijo Jesús. Tomémoslo nuevamente desde el 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ese término meno es permanecer. Solo el que permanece y persevera escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, entendiendo las enseñanzas de Cristo, conoce la verdad. Y esa verdad le hace libre del dominio del pecado y no es un esclavo que se vuelve otra vez al mundo, al desorden de vida, que retrocede, que vuelve atrás, sino que permanece en la casa del Padre, donde muchas moradas hay. Y por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre, el que me ama, guardará mis mandamientos, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos morada con él. El lugar es nuestra casa, nuestra vida espiritual es el lugar donde Cristo permanece. Él permanece en el corazón, el Padre permanece en el corazón a través del Espíritu Santo, permanece en el corazón del discípulo verdadero que persevera en la palabra de Dios. El que no persevera en la palabra de Dios no permanece en el Señor, está entrando y está saliendo de las cosas de Dios, es un desordenado, una desordenada sin compromiso, y el Señor no entra a vivir, a quedarse en ese corazón, en esa vida. Y por eso dice: el hijo sí queda para siempre. La hija sí queda para siempre en la casa, pero los esclavos tarde o temprano se van. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del dominio del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham. Sí, ustedes son de la religión de Abraham, de Moisés. Ustedes son luteranos, son anglicanos, son episcopales, son evangélicos, carismáticos. Ustedes son cristianos católicos. Yo lo sé muy bien. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Semejantes discípulos se consiguió Jesús. Semejantes creyentes se consiguió Jesús, que lo querían matar y que estaban era peleando con él, discutiendo con él y con su palabra, como mucha gente en nuestras iglesias, que se la pasa peleando con la Biblia, peleando con el Señor, discutiendo las cosas de Dios. Hasta si hay muchos teólogos y exégetas que pelean y discuten las enseñanzas de Jesús y hasta las falsifican, porque la palabra de Cristo no encuentra cabida en el corazón de estas personas, porque creen en Jesús externamente, pero no tienen convicción, no tienen conocimiento, no son libres del poder del pecado, y por lo tanto Cristo no está dentro de ellos, no está en el corazón de ellos, porque su palabra no mora en sus corazones. El que permanece firme en las enseñanzas de Jesús conoce la verdad que libera de la esclavitud del pecado y se convierte en una persona altamente productiva en el amor y puede contar con el respaldo absoluto de Dios en todo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 10 y el 16 y el 17. Leamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces el Señor Jesús está diciendo que Él es el árbol de la uva, la planta, la vid.
y que cada creyente es una rama de él y que el Padre es el que la cultiva. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di de mi palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahí está la palabra meno, permanecer, perseverar, persistir, resistir, aguantar, estar firmes en Cristo y tener a Cristo morando en el corazón permanentemente. Entonces dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto es construir una relación con Cristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. A Jesús se le sigue en una relación íntima. Yo con él y él conmigo. Yo en él y él en mí. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y permanecer en Cristo es perseverar, estudiando su palabra, entendiendo su palabra, buscando su presencia, poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, entendiendo. Porque solo lo que se practica se aprende, se domina, se interioriza y se hace inconsciente. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Miren esto. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Todos los cristianos de las iglesias del mundo que no tienen a Cristo en el corazón, que no lo tienen, que no lo han recibido porque no han tomado conciencia del evangelio, no se han arrepentido de todo corazón, porque incluso muchos cristianos en nuestras iglesias no conocen la Biblia, no entienden la Biblia, no conocen la palabra de Dios, no entienden las enseñanzas de Cristo y viven de manera completamente diferente, insólitamente parecidos a aquellos discípulos que terminaron peleando con Jesús y defendiéndose que pertenecían a la religión de Abraham. Y eso pasa. Mucha gente que está dentro de las iglesias, pero separados de Cristo. Y dice Jesús, no pueden hacer nada, no pueden dar frutos. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego eterno después de la muerte. No importa, por muy bautizados que estuvieran en las iglesias, no importa, son puras ramas secas que arden con el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Esto se arregló, esto se puso bueno. Miren, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, otra vez lo que dijo en Juan 8, 31, 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres y serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando producen mucho fruto. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor, reciban el amor que les tengo.
Quédense con ese amor, déjense amar y aprendan a amar a los demás como yo los he amado, pues ya tienen el amor mío en el corazón de ustedes con el que pueden amar a cualquiera, incluso a sus enemigos. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Otra vez está diciéndonos que podemos contar con todo lo que necesitamos si nosotros permanecemos en Él, haciendo todo lo que ya hemos aprendido en esta enseñanza. Miren entonces lo que dice. Repito, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Ese es el resumen de todos los mandamientos del Señor Jesucristo. Aquí no hay nada más que agregar, queridos amigos. Todo está escrito. Yo lo único que hice fue leer textos de la Biblia con ustedes, que ustedes pueden leer en sus casas perfectamente. Les recomiendo leer el Evangelio de San Juan, que es el evangelio que recomiendan todos los expertos para alguien que quiera iniciarse en una auténtica relación con el Señor. Queridos amigos, me ha encantado compartir en esta noche un poco más de los secretos de Dios revelados a la humanidad entera. Quiero recordarles que la próxima semana no daré los secretos de Dios el lunes. Y ya los lunes no sigo dando los secretos de Dios. Ya no más secretos de Dios los lunes. Entonces los secretos de Dios vuelven a empezar cada semana los martes. Martes, miércoles, jueves y viernes, los secretos de Dios de 8:30 a 9 de la noche. Y mañana sábado los espero a las 5 de la mañana con el favor de Dios. Y también les aclaro que mañana será el último día sábado que tendré grupo de oración a las 5 de la mañana. El próximo sábado ya no habrá grupo de oración ni los otros sábados siguientes. Pero mañana sí, mañana hay grupo de oración con el favor de Dios a las 5 de la mañana. Amados amigos, me encantó estar con ustedes. Y la semana entrante tendré un tiempo especial de oración a las 5 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde. Será pura oración, solo oración. Ya no vamos a tener la intervención de nuestros profesionales de la comunidad porque con ellos me organicé en un horario diferente que ya les voy a presentar. Entonces la semana entrante, desde las 5 de la mañana, oración, y lo he llamado adrenalina espiritual. Viene un tiempo la semana entrante de batalla espiritual, de prepararnos para enfrentar todas las dificultades y desafíos que tenemos en el tiempo presente, sin miedo y con valentía. Me encantó estar con ustedes nuevamente. Bendiciones. Les espero la próxima semana, el martes, en los secretos de Dios.